Hemos llegado, queridos hermanos, a algo que yo anticipé en varias oportunidades, y es precisamente el asunto de la disciplina en el contexto de la iglesia local. Y el título de este capítulo 8 es Amor y disciplina en la iglesia. Vamos a estar leyendo el texto insigne para hablar de amor y disciplina en la iglesia, Mateo 18, 15 al 20. Así que vamos a dar lectura, por favor, José Eli. Un segundo, que aquí hubo un problemita. Ahora sí, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, hay dos textos en los evangelios que ocupan la palabra iglesia. Este es uno de ellos, Mateo 18, y el otro está un poco más adelante, en Mateo 16, 18, y en ese contexto está ese famoso pasaje donde el Señor le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entendemos que cuando el Señor le dice eso a Pedro, se está refiriendo a la iglesia universal. Eso es claro, ¿cierto? Esa iglesia que traspasa, digamos, los siglos, los años, que permanece. Esa es la iglesia universal, la iglesia invisible. Y este pasaje en particular, el que acabamos de leer para hablar de la disciplina, entendemos que está referido a la iglesia local. Vamos a ir explicando un poco esto. Eh, yo no sé cuántos a ver si me pueden levantar. Hay una mano aquí para levantar, ¿no? En el Zoom. ¿Cuántos tienen alguna idea de lo que es la disciplina? Levanten la mano. Ahí con los monitos, los que no tienen cámara. La disciplina en la iglesia. ¿Tienen una idea? ¿Y quién más tiene una idea? A ver, ¿quién más dice tener idea? Sí, hay algunos que dicen tener idea. A ver, ¿cuántos tienen una idea de lo que es la disciplina en la iglesia? Ya, José Luis, Dalde, Mónica, hermana Damaris. Bien. Bien, entonces va a ser súper provechoso. La mayoría no, yo creo que tenemos una idea, eh, pero debe ser una idea más bien respecto de las denominaciones donde hemos compartido. Siempre se habla de disciplina en el contexto de las iglesias locales, pero suele pasar que eso tiene más relación con las disciplinas, la disciplina como la ejerce una iglesia local, una denominación particular, y no como lo dice la Biblia que hay que hacerlo. La idea nuestra es decir lo que dice la Escritura, ¿ok? Entonces, en este texto que acabamos de leer, básicamente nos está diciendo que hay ciertas características, hay ciertos pasos para la disciplina, y es un poco lo que vamos a estar compartiendo, ¿ok? Cuando oímos la palabra disciplina, lo que a muchos se nos vendrá a la mente, ¿cierto? Es el abuso de autoridad, rudeza, una falta de respeto a la privacidad, santurronería, hipercriticismo o legalismo. Esta semana yo planteaba algunas preguntas en redes sociales, y la pregunta era, ¿cuáles son las características de una iglesia saludable?
Y una de las respuestas es una iglesia que, una persona puso, es una iglesia que orienta pero no juzga. Eh, Claramente eso no es bíblico. ¿Ya? Y en este pasaje hay algo que tenemos que aprender, es que necesariamente la iglesia sí tiene que juzgar, porque si no tenemos capacidad de juicio, no podríamos realizar un proceso disciplinario según la Biblia lo enseña. Imagínense, si no tuviésemos capacidad de juicio, tendríamos que creer a cada falso maestro que se levanta. Entonces, no podemos negar la capacidad de juicio, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y en este contexto, la capacidad de aplicar una disciplina según la Biblia lo establece. ¿Ok? Y de hecho, la disciplina, iglesia, es dentro de las situaciones, o más bien características, viene a ser una de las características fundamentales de una iglesia bíblica. La iglesia saludable practica disciplina eclesiástica. No es algo que pudiésemos nosotros ignorar, sino que es algo que debiésemos practicar. Por eso es importante que tengamos este conocimiento de lo que la Biblia nos enseña en este sentido. Hay un texto, no sé si lo tiene Joseli, pero es el texto que me gustaría leer para dar apoyo a lo que estoy mencionando, que está en Hebreos capítulo 12, verso 5. Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice, además, han olvidado la exhortación, que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. El siguiente, El 6. El 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. está bueno. Usted puede leer todo eso, básicamente habla de lo mismo, pero el 6 es muy, bueno, todos esos versos son muy llamativos. Pero ahí hay una íntima relación que nos enseña que la disciplina, cuando proviene de Dios, directamente es una muestra de amor. Entonces, la disciplina, cuando la ejercemos en el contexto de una iglesia local, también es una manifestación de amor, no una manifestación de legalismo, de señalamiento a aquel que ha caído, sino que es una manifestación de amor. La disciplina y el amor van de la mano. Cuando nosotros como iglesia practicamos disciplina, es porque amamos a una persona, no porque queremos señalar los pecados de esa persona. Y bueno, hemos tenido el contexto de eso, ¿no? Hemos hablado de la necesidad de exhortarnos a unos a otros, de corregirnos. Bueno, en específico la disciplina viene a ser ese aspecto donde la iglesia, escúcheme bien, donde la iglesia ejerce disciplina, no particularmente él o los pastores. Podrían eventualmente participar, pero no es una obligación, no es una prerrogativa específica de él o los pastores. La disciplina es un proceso eclesiástico. ¿Ok? Dice acá, la disciplina y el amor van de la mano, una al lado de la otra, tanto en nuestra relación con Dios, si somos sus hijos, como en la relación de la familia y la iglesia. Y bueno, vamos a revisar un poco los pasos de cómo se debiese ejecutar esta disciplina. Leemos Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahí está, ¿cierto? Lo primero, aquí hay muchas cosas que decir, pero voy a mencionar solo la más importante. Dice cuando tu hermano peca, ni siquiera es cuando peca contra ti, sino cuando peca. Lo segundo que vemos en el texto, que esto se lleva a cabo en un ambiente privado. ¿Sí? El texto nos dice de forma muy clara que debemos hacerlo a solas. ¿Sí? A solas. Entonces, ¿cuál es la situación? Si una persona está en pecado, ¿cierto? Y recordemos, estamos hablando entre miembros. ¿Ok? Usted no va a ir a decirle a una persona que lleva 2 semanas asistiendo a la iglesia, tú estás en pecado y tienes que arrepentirte, no.
Esto es a personas que han hecho público y han manifestado este ánimo de ser parte de la iglesia. Por lo tanto, una de las cosas que asumimos cuando vamos a ser parte de la iglesia local es que estamos sujetos de ser disciplinados, ¿ok? Y aquí otra vez tengo que señalar esto, esto no es un pastor, este puede ser un hermano, un miembro de la iglesia, que se ha dado cuenta que otro hermano está en pecado. ¿Qué es lo que debe hacer? Buscar una situación en lo privado y amonestar a dicho hermano. Así que ese es el primer paso que nosotros debiésemos desarrollar, ¿ok? Y bueno, dependiendo del lugar que nos toque, siempre debemos hacerlo en amor, el que va a ejercer la disciplina y el que va a recibir la disciplina en humildad. ¿Se da cuenta? Esto es, hoy día estamos hablándolo nosotros en teoría. De hecho, nosotros en particular, a mí nunca me ha tocado hacer este proceso disciplinario con alguien en la iglesia. Si bien han habido ciertas situaciones complejas y tal vez donde ha habido pecado, pero no ha tocado aún hacer este proceso de forma tal. Yo creo que incluso se ha llegado solo a esto, a una conversación en privado, entre los involucrados, y en este caso yo que he asumido esta labor. Pero, otra vez, no es una tarea exclusiva del pastor, sino de los miembros de la iglesia. Am, Aquí hay una buena analogía, ¿cierto? Eh, la iglesia debemos ser una familia, ¿sí? Aquí hay una buena analogía que quiero que ustedes puedan oír. Dice, supongamos que Juan y María tienen 5 hijos y todos los días puntualmente se reúnen para cenar a las 7 de la tarde. Pero un día falta Alejandro y ninguno de los miembros de la iglesia sabe dónde está. Pasan los días y Alejandro sigue desaparecido. ¿Cómo se supone que deben reaccionar los integrantes de la familia? No me imagino a ninguno de los padres pensando, no hay que preocuparse demasiado porque todavía nos quedan 4 hijos más. Ninguna persona en su sano juicio reaccionaría de esta manera, ¿no es así? Bueno, nosotros somos llamados a ser la familia de Dios. Recuerde ese pasaje, ¿cierto? Donde el Señor dice que había un pastor y una oveja se pierde del rebaño de 100 y sale a buscarla. Cuanto más cuando es un miembro de la familia. Y ese es el espíritu con el que nosotros tenemos que ir a, a confrontar a un hermano, ¿sí? Con un espíritu de restauración. Siempre, queridos hermanos, siempre la disciplina tiene por objetivo, aún en última instancia, la restauración del hermano. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque si no, terminamos haciendo caricaturas de esto y terminamos aplicándolo con legalismo, con juicio. Y como dije antes, sí hay algo de juicio en esto, pero es un juicio ajustado a la escritura, se ejerce con misericordia y se ejerce con amor. El Señor Jesucristo espera que todos los miembros de la iglesia nos involucremos en esta tarea, no solamente quienes son los pastores. Un comentarista, Hendrickson, dice lo siguiente: todo seguidor del Señor debiera dedicarse a hallar la oveja que se ha descarriado a fin de llevarla de regreso al redil. ¿Sí? No solo los líderes, no solo los diáconos, no solo el hermano más antiguo, la hermana más antigua, no solo los más que están más activos en la iglesia, sino que todos los miembros. Y otra vez, imagínense si nosotros logramos entender esto y llevarlo a la práctica, imagínense lo cuidado que estaríamos nosotros, cada uno de nosotros. Si siempre vamos a tener a alguien que va a estar preocupado de nosotros, incluso en contextos difíciles como este, cuando pecamos, alguien que va a estar llamándonos al arrepentimiento. Y en este contexto, hasta este punto, va a ser una conversación en privado. Nadie más lo va a saber. Van a haber dos personas. El que en amor está confrontando al hermano que está en pecado y el que lo está escuchando. Ahí no termina acá esto, ¿cierto? Bueno, leamos para dar más aval bíblico a esto, Gálatas 6:1.
¿Cuál es la actitud del que tiene que ir a confrontar? Gálatas 6:1. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es muy interesante ese verso, ¿no? Porque dice que tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre y con conciencia de nuestra propia debilidad. O, por decirlo de otra forma, con la conciencia de que quizás el día de mañana yo mismo pueda estar en esa situación. Y si yo voy a estar, y si yo tengo el potencial de estar en dicha situación, ¿cómo me gustaría ser tratado? Con señalamiento, en algún sentido sí, pero con misericordia, con empatía, con esa palabra tan frecuente hoy en día, ¿no? Con empatía, sabiendo de que yo también podría estar en ese lugar. Así que muy importante lo que le decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Romanos 15:14. Cuanto a ustedes, hermanos míos, yo también yo mismo también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Esa llenura de bondad, esa llenura de conocimiento supone nuestra capacidad de amonestación, ¿sí? Pero sobre la base de la bondad, del conocimiento. Por lo tanto, no puede ser un juicio de manera, ¿cómo decirlo? Eh, poco empático, sin amor, sino por el contrario, lleno de amor, lleno de misericordia. Ahora, sigamos avanzando. Si hasta este punto la persona que está siendo disciplinada no oye, el texto nos ofrece una segunda etapa en el proceso disciplinario, y esto lo leemos en el versículo 16. ¿Lo tiene Joseli? Dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Se va entendiendo, ¿no? Primer paso, eh, voy, converso con el hermano, le hago ver su situación de pecado. Si el hermano se arrepiente, dice el texto, has ganado a tu hermano. Por lo tanto, la situación queda hasta allí. Nunca nadie más se entera. Y tampoco hacemos de esto eh, un caldo de cultivo para el chisme, para el cagüín, como decimos acá en Chile. Ahí quedó la situación. Nadie más tiene por qué enterarse. Segundo paso, esa persona no se arrepintió. Entonces, ¿qué debe hacer el que está confrontando, el que está restaurando, digamos mejor, una mejor palabra? El que está restaurando debe buscar dos o tres personas e ir nuevamente, ¿sí? Y la situación debe ser expuesta. Aquí hay algo que al menos el pastor Surgel relata y me parece bien, porque el hecho de que, bueno, esto de los tres o cuatro es algo que se viene dando desde el Antiguo Testamento, el tema de los testigos, no es algo que nace exclusivamente aquí, sino que encuentra también asidero en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Y, y esto que se involucren más personas, obviamente va a proveer algunas cosas. Una de ellas es que nos va a impedir la subjetividad, porque si yo soy el restaurador, yo quizás puedo estar siendo hipercrítico y estar señalando algo que es algo como pecado, pero que en realidad no lo es. ¿Se dan cuenta? Entonces yo podría estar viniendo a alguien, estar señalando, a ver, se me ocurre algún ejemplo que pudiese ser, no sé, voy a decir algo, no, los ejemplos a veces no son del todo buenos, pero hermano, tú escuchas música romántica, por decir algo. O sea, yo primero voy y este hermano no me hace caso porque él considera en su conciencia que escuchar música romántica no está mal. Y bueno, ahí voy con los otros involucrados, con los dos o tres, y bueno, finalmente el que estaba restaurando se da cuenta que era más bien una cuestión subjetiva. Era más bien una cuestión subjetiva porque en esto de escuchar o no música romántica, podríamos decir de que es un terreno gris, y en tanto eso no dañe la conciencia del que está oyendo y no le provoque, no sé, pues, andar llorando a cada rato por decir algo, podría ser tolerable, digámoslo.
¿sí? Se entiende un poco, quizás no es un ejemplo perfecto, pero señalar algo donde este proceso disciplinario está siendo llevado a cabo, pero sin embargo el que está observando juzgó mal y juzgó una situación como pecado, pero en realidad la escritura no lo enseña como pecado. Entonces también sirve en ese sentido de resguardarnos. Ahora, si por el contrario es una situación pecaminosa, ¿sí? Es una situación de pecado, este hermano efectivamente está en pecado y esto ya consta en boca de dos o tres, de cierto modo también el hecho de involucrar a más personas es empujar un poco a esta persona, es que empujarla hacia recapacitar. No es un proceso que busque manipular al que está en pecado. No, está siendo confrontado y probablemente ahí va a haber una conversación y puede eventualmente haber una lectura de la palabra, decirle, hermano, tú requieres ser, esto que tú estás haciendo está mal a la luz de la palabra, necesitas arrepentirte. Y, y bueno, para que su corazón, dice acá, para que este hombre, esta mujer, sea movido de su condición y sea llevado al arrepentimiento. Entonces, ahí está de nuevo esa situación, ¿cierto? Si él reacciona en arrepentimiento, otra vez esa situación llegó hasta ahí. Pero luego, ¿cierto? Si no reacciona apropiadamente a ese llamado al arrepentimiento, eh, va a ser necesario el siguiente paso. Vayamos un primer paso con un restaurador. Segundo paso, si persiste en el pecado, la persona que está haciendo las veces de restaurador, más o dos o tres testigos. Si persiste en el pecado, verso 17 que nos dice, Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. aquí se amplía más aún los que ya están sabiendo, ¿sí? Los que están sabiendo de esta situación. Se hace, se dice a la iglesia, en ese contexto iglesia, estamos hablando de iglesia local, estamos hablando con toda seguridad, no posiblemente de quienes son miembros de la iglesia, no son situaciones que van a saber, por ejemplo, personas recién llegadas, personas que no son parte de la iglesia, no, miembros de la iglesia. Y esta situación es dicha, ¿ok? Me imagino que, hermanos, ciertas son cosas tal vez difíciles de oír, eh, a lo mejor en detalles no es necesario que se lleve a los detalles, pero sí con transparencia y con sinceridad. La iglesia debe saber. ¿Cuál es el propósito de esto? De que, ahí de nuevo el texto dice, ¿cierto? Si también rehúsa a oír a la iglesia, a escuchar a la iglesia. Es que la iglesia toda participe en este proceso y empiecen también a venir donde este hermano a llamarlo al arrepentimiento. Probablemente entre la iglesia habrán también otros hermanos que lo conocen o hermanas y podrán también llegar hasta esta persona para invitarla a arrepentirse, ¿sí? Entonces ahí el proceso se va haciendo más general. Usted nota que hay algo gradual acá, ¿no? Primero es uno, después son cuatro, después es toda la iglesia, ¿sí? Entonces ejerciendo este movimiento hacia la persona, llevándola para que se arrepienta. Pero en última instancia, dice, si rehúsa, ¿cierto?, a escuchar a la iglesia, sea para ti un gentil y un recaudador de impuestos. Publicano, dice la Reina Valera 60. Bueno, aquí el gentil, ¿cierto?, Eh, era absolutamente ajeno al pueblo de Dios, y el recaudador de impuestos en el contexto judío era un verdadero traidor, ¿cierto? Quien estaba eh, cobrando impuestos a favor del imperio y de paso enriqueciéndose con ese cobro de impuestos. Por lo tanto, personas absolutamente ajenas. Y aún en este punto, queridos hermanos, cuando el texto dice de forma tan clara y categórica, gentil y recaudador de impuestos publicano, quiere decir que esa persona, eh, si bien es miembro de la iglesia, ahora se está reconociendo de que ya no es miembro de la iglesia, porque ¿qué se espera de un cristiano genuino? ¿Qué piensan ustedes que se espera de un cristiano genuino? Que
dado todo este escenario, ese cristiano genuino se arrepienta. Entonces, evidentemente pueden haber, y esto, de paso, esto nos enseña el texto, pueden haber personas dentro de la membresía que a los ojos del pastor, a los ojos de la iglesia en general, son verdaderos cristianos, pero este tipo de situaciones terminan mostrando de que en verdad no lo son. ¿Ok? Entonces eso es bastante relevante y se le quita la calidad de miembro a esta persona. ¿Sí? Ya no es miembro de la iglesia. Y bueno, eso es bastante duro, ¿no? Bastante duro. Ahora vamos a ver las razones del por qué hay que ser así de categórico. Pero recuerden, aun cuando esta persona está en esta situación, ahora la iglesia no es que usted no le va a saludar a la persona, no es que usted no le va a dar vuelta hasta la espalda, se va a cambiar de vereda cuando lo vea, no, no es nada de eso. Cuando decimos que es gentil y publicano, estamos diciendo que esa persona necesita ser evangelizada, ¿sí? Porque con su actitud de persistencia en el pecado, dio cuenta de que su conversión no era real, ¿ok? Entonces necesita oír el evangelio nuevamente y ser llamado al arrepentimiento y a la fe genuina, ¿ok? El propósito de la disciplina es ganar al hermano, ¿cierto? El texto dice, y si tu hermano peca, ya lo había dicho yo anteriormente, ve y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahí está en la diapositiva. Ese es el propósito. Restauración, ganar al hermano. Recordemos las palabras, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, que no se pierda ninguno de estos pequeñitos por los que el Señor murió. Entonces, ahí nosotros estamos llevando a cabo, haciendo un reflejo de la obra del Señor, cuando salimos a buscar a aquel que ha caído. ¿Ok? Leamos 2 Corintios 1:24. Dicen, no es que queramos tener el control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Ahí está, ¿cierto? No, no es que queramos señorearnos de la congregación, dice acá, sino que estamos colaborando con ustedes para vuestro gozo. Eso es también visto desde otro punto de vista, esto de la disciplina. Otro, otro propósito es proteger los límites del reino de Dios, ¿sí? En el 18:17 decía, ¿cierto? Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Eh, como dije antes, ¿cierto? Una persona que permanece y persiste en el error y persevera en el pecado más que en el error, en el pecado, debe ser conocido como no un genuino creyente, ¿sí? Por lo tanto, esa persona necesita eh, escuchar el Evangelio. Permítame leer acá una nota, dice, lo que el Señor está diciendo en este pasaje es que sí deben considerarse aquellos miembros de la iglesia que rehúsan a someterse a su autoridad. Al no querer escuchar la amonestación de la iglesia, deben ser considerados como personas que han traicionado el Evangelio que afirman creer, ¿sí? Todo el que así actúa es un traidor del Evangelio, hablando de aquel que no está dispuesto a arrepentirse y persevera en el pecado, ¿ok? Eso es bastante importante. Aquí palabras bastante duras. No debemos excluir de la membresía, escuche bien, bueno, estos son más bien precauciones. No debemos excluir de la membresía a los que todavía estén luchando con su pecado, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Se imagina si nosotros excluimos a todos los que están luchando, a todos los que estamos luchando con el pecado de aquí de este Zoom? Se quedaría vacío así. Todos estamos luchando por nuestro pecado. Pero ese no es el tema del que está siendo disciplinado y no quiere arrepentirse. Esa persona eh, no está luchando con su pecado, está perseverando en el pecado. ¿Ok?
Entonces, eso debe llamar la atención. Me acuerdo cuando yo hice sistemática en el instituto, ahí vemos eclesiología y el pastor contaba. Me parece que yo después se lo pregunté, no recuerdo bien. Si se lo pregunté al pastor Núñez, se lo pregunté también en un en vivo que tuvimos. Y él contaba que en todo el tiempo de iglesia, solamente una vez había sido una persona llegado hasta esta última instancia. Y bueno, después incluso esa persona logró, entiendo, si mal no recuerdo, logró restaurarse después de haber sido, digamos, sacada como miembro. Pero estuvo participando o se fue a otra iglesia, creo. Así que no es tampoco algo que yo imagino, en la IBI son miles de personas. No sé cuánto será la membresía, los que se reúnen los domingos sí son miles. Eh, Así que no es algo que estadísticamente se dé a cada rato, ¿sí? Pero es algo que debemos estar, ¿cierto?, a participar y a practicar. La exclusión es solo para los que estén evidenciando para los que no estén evidenciando, perdón, la genuinidad de su fe en Cristo por su falta de arrepentimiento y dureza de su corazón. Ahí es donde se practica la expulsión. Mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo, escuche bien eso, es negarle la posibilidad de que vea su condición de pecado y pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe antes que sea demasiado tarde. ¿Entienden esa idea? Si la iglesia local no actúa frente al pecado impenitente, frente al pecado perseverante, estamos diciendo a esa persona, ok, no te preocupes, no te preocupes, en el camino se arregla la carga. Lamentablemente, hermanos, producto del pragmatismo, muchas veces esto se da. Entonces, no, es que lo que pasa es que él canta bien, o él toca bien, o él predica bien. No, es que era importante para la logística de la iglesia, no lo podemos sacar. Eh, Ninguna de esas cosas son importantes a la hora de disciplinar a una persona. Y debemos hacerlo, porque eso, y algo que no sé si el pastor lo menciona, pero tiene que ver con la gloria del Señor, hermano. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cómo nosotros nos tratamos dentro de la iglesia es un reflejo de Dios mismo. Debemos nosotros, por lo tanto, vivir para la gloria de Dios. Y ese vivir para la gloria de Dios, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero se vería muy mal si la iglesia tolera el pecado y no solo lo tolera, sino que de cierta manera lo anima. Y cuando no hay disciplina eclesiástica, ciertamente eso es lo que está pasando. Se está tolerando el pecado en el seno de los redimidos del Señor Jesucristo por razones no bíblicas. Amén. Así que eso es muy importante. Y de paso, no le estamos permitiendo a dicha persona oír el Evangelio y venir al Señor en arrepentimiento y fe. La estamos dejando en sus pecados. Leamos en este contexto 1 Corintios 5, 4 al 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí están unas palabras no muy amables, ¿cierto? Respecto de esta situación. No sé si todos están ahí en el contexto de 1 Corintios capítulo 5. Hay un hombre que estaba con la mujer de su padre, ¿sí? Con la mujer de su padre. Y bueno, esto estaba siendo tolerado por la iglesia de los Corintios. Entonces, el apóstol Pablo llama a tomar las cartas sobre el asunto. Y estas son las palabras que él tiene sobre esa situación. Todo parece apuntar, según la segunda epístola, que este hombre fue restaurado. Si usted lee los primeros capítulos de la segunda carta, se logra entender de que aparentemente está haciendo relación a este hombre en los primeros capítulos. Pero requirió ser confrontado.
el apóstol Pablo fue claro, no tuvo pelos en la lengua para decirlo. En el seno de la iglesia no podemos tolerar el pecado impenitente. Y lamentablemente, hermanos, quienes llevamos tiempo en la iglesia lo sabemos. En muchas oportunidades estas cosas se toleran. Se toleran y se esconde la basura debajo de la alfombra, como que aquí no ha pasado nada, con cuestiones muy serias, que terminan, obviamente, por ensuciar a la iglesia, a la esposa de Cristo, ¿cierto? Y, y el nombre del Señor. El nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles, producto de nuestra falta de valentía para no hacer las cosas como Él nos las ha enseñado de forma tan concreta en este sentido. Otro, otra cosa que sucede, ¿cierto? O que permite la disciplina es que la autoridad de Cristo, vemos la autoridad que Cristo le confirió a la iglesia para aplicar disciplina. Aquí hay textos, hermanos, que usted ha oído en otros contextos, aquí hay una reunión de textos que son de los más mal utilizados y mal interpretados en nuestro contexto cristiano evangélico. Todos los que están acá, cuando aten, lo leo mejor, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra y será desatado en el cielo. El contexto de eso es la disciplina. Y probablemente, Pastor Sugel dice acá, y estoy de acuerdo, porque el sentido natural del texto, hermano, no necesito saber griego para eso, basta con leerlo, es precisamente que se está refiriendo a la autoridad que Cristo dio a la iglesia para excluir de la membresía a una persona que rehúsa arrepentirse. Pero no está diciendo que tú vas a atar la pobreza y desatar la riqueza. Nada que ver, nada que ver. No tiene ningún sentido eso ni en el relato bíblico, y mucho menos en el contexto de lo que está mencionando acá el apóstol. Perdón, el Mateo. Bueno, Mateo también era apóstol. Eh, Así que eso es bastante relevante, ¿sí? Cuando estamos haciendo esto, estamos representando la autoridad de Cristo, ejerciéndola en los términos que Él lo ha estipulado. Yo hace poquito, esta semana, volví a repetir unos breves que hice hace 2 años de algunos textos bíblicos mal interpretados. No hablo ahí a fondo de la disciplina, pero pongo ese versículo que está también aquí, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre y yo estoy en medio de ellos. Ese también es el contexto de la disciplina del Señor, y no es el contexto de ningún otro tipo de asunto, digamos. La necesidad de sabiduría para aplicar la disciplina. Mateo 18, 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres Ahí está. unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se da cuenta? Este acuerdo que se toma a nivel de iglesia, este acuerdo que se hace en torno a una persona que está siendo no, desconocida como miembro de la iglesia, se habla de excomulgar también, está en los términos y en la autoridad que el Señor nos ha dado. O sea, en ese sentido, Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿sí? Porque estamos actuando como en conforme a su revelación escrita, ¿sí? Pero bueno, este texto probablemente se ha ocupado para cientos de cosas que no tienen relación directa con lo que se está tratando de afirmar. Otra vez, tiene que ver con el proceso disciplinario, eh, y no con alguna reunión de escasa convocatoria, no tampoco con cuántos se necesitan para hacer iglesia, tampoco tiene que ver con eso, tiene un contexto específico. Otra vez, este comentarista Hendrickson señala lo siguiente: se da la seguridad de que aun cuando en cierto lugar la comunión de creyentes esté formulada por solo 2 personas, aún estos dos, cuando están de acuerdo entre sí, pueden definitivamente contar con la dirección que acaban de pedir. ¿Ok? Palabras interesantes del pastor Sugel. La iglesia no es un club social en el
en el que lo único que tenemos que hacer es pagar nuestra cuota de membresía, lo que yo decía antes. Incluso conocí iglesias que se ponían una lista de las personas que diezmaban, hermano, en la puerta de la iglesia. Algo absolutamente inadecuado. Sin importar lo que ocurre con los demás. ¿Ok? O sea, hermano, mira, aquí si tú quieres ser miembro, tienes que ofrendar, tienes que dar tu ofrenda mensual, según hayas prosperado, y eso es todo. Eso es absolutamente inadecuado. Es como un fin mercantilista de la iglesia local, absolutamente ajeno al de la escritura. La iglesia es una familia, y como una familia bien digo, nosotros como miembros no podemos desentendernos de los otros miembros. Y cuando estamos preocupados y ocupados de los otros miembros, es que vamos a tener que muchas veces, pero no sean tantas, pero estar pendientes de la necesidad de llegar a ejercer disciplina, ¿sí? A, a hacer la disciplina del Señor. Permítame leer algo que subrayé acá, ya estamos terminando. Algunas preguntas acá. ¿Eres tú un miembro fiel de tu iglesia local? ¿Estás dispuesto a involucrarte en ayudar a un hermano que no anda bien con tal de ganarlo? ¿Recuerda eso? Con tal de ganarlo, o en otras palabras, de restaurarlo. Ese es el objetivo final de la disciplina. ¿Estás dispuesto a que otros te ayuden con tus faltas y pecados? Esto tiene dos direcciones, hermano. La vida da muchas vueltas, como dicen por ahí, ¿cierto? Quizás en algún punto vamos a estar siendo utilizados por Dios para restaurar a alguien, pero quizás en un tiempo más algún hermano va a venir a ti para restaurarte, para señalarte ese pecado del cual necesitas arrepentirte. Así que esto requiere eh, humildad, ¿cierto? Requiere tacto, requiere sensibilidad, y es una expresión de amor, ¿sí? Es una expresión de amor que se da en el seno de la iglesia local. Así que una característica fundamental es precisamente esto que estamos hablando esta noche, la disciplina practicada en amor.